El versículo que le quería leer de Hechos 24:17 dice: pero pasados algunos años, dice Pablo, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Porque lo estaban acusando de cosas malas en el templo, de haber profanado la ley, y él dice: no, yo estaba purificado, dice, yo cumplí con mis ritos, yo cumplí y vine para hacer ofrendas y dar limosnas. Dice, por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Oiga, ¿qué mensaje puedo sacar de ahí? Buena conciencia ante Dios y ante los hombres también. Aleluya. Que yo creo que van juntos, ¿verdad? Cuando uno tiene buena conciencia ante Dios, tiene buena conciencia ante los hombres. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie entonces, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, no es Mateo, perdón. Filipenses capítulo 1. Estaba leyendo el mensaje equivocado. Filipenses capítulo 1. Y vamos a leer del 19 al 21 de la carta, o como dice el título, la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y el versículo 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y el 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De esos versículos que leímos, las palabras que a mí me llaman la atención y de la cual yo quiero que meditemos unos momentos, esas palabras cuando dice: será magnificado Cristo en mi cuerpo. Será magnificado Cristo en mi vida. Será magnificado Cristo en mis acciones. Y eso le quiero hablar, de magnificando a Cristo. Vamos a orar al Señor. Gracias te doy, Padre, una vez más por tu presencia, por tu misericordia, por tu amor tan grande que has demostrado para con cada uno de nosotros, al habernos salvado, al habernos lavado, regenerado, cambiado, Señor, y sacado de nuestra mala y vana manera de vivir, como dice tu palabra. Te doy gracias y te alabo, y te pido también, Señor, tu bendición sobre este mensaje, que sea de edificación, que sea de exhortación, Señor, que nos mueva a buscar más de ti, a acercarnos más a ti, oh Dios, para que, como dice tu palabra, con nuestra vida glorifiquemos a Jesucristo, magnifiquemos a Cristo, sirvamos a Cristo, pongamos en alto el nombre de Cristo. Bendice, Señor, este mensaje en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Estábamos en esta semana, precisamente el viernes por la tarde, por la noche, en este seminario para pastores. Es un lugar muy hermoso ahí donde estábamos. Es la asociación Billy Graham, tiene un lugar para entrenamiento. Ahí hay, para que usted tenga una idea, hay un centro de conferencias hermoso, con pantallas, imagínese usted, asientos así hacia abajo. Hay 2 hoteles ahí en ese lugar. Hay cafetería, es un lugar de montaña, entonces hay senderos donde usted puede caminar entre los árboles, entre las montañas. Muy hermoso, muy bonito, ¿verdad? Uno no está acostumbrado a eso porque uno vive acá en la costa,
Es un lugar más fresco, por supuesto, también durante el día y durante la noche también. Y es un lugar muy, muy hermoso. Bueno, estábamos ese pertenece a la organización Billy Graham. El presidente de esa organización en este momento es el nieto de Billy Graham, que ahí estuvo también hablando, dándonos la bienvenida a todos los pastores y líderes hispanos que estábamos ahí en ese lugar. Y estábamos estudiando en este seminario precisamente la carta del apóstol Pablo a Filipenses. Y para los hermanos que vienen al estudio de los viernes, fue algo que estudiamos también hace unas semanas atrás, la carta de Pablo a los Filipenses. Entonces, mucho de lo que estaban ahí mencionando, yo lo estaba recordando, que algunas de esos puntos o algunas de esas enseñanzas las habíamos visitado, las habíamos visto durante el estudio de los viernes. Y cuando fue la primera noche, cada noche se hablaba, o cada sesión era de un capítulo de Filipenses, que son 4 capítulos, entonces eran 4 sesiones. Cada sesión se estudiaba uno de los capítulos, y la primera sesión precisamente fue el capítulo primero. Y cuando el conferencista llegó a este versículo 20, hablando de también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y él usó una explicación de la palabra magnificar, relacionándola con un microscopio y con un telescopio, porque el microscopio lo que está pequeño lo hace ver grande, y el telescopio lo que está lejos lo hace ver cerca, lo magnifica. Lo lejos lo acerca, lo pequeño lo aumenta. Y en su enseñanza, ¿verdad?, él mencionaba que sí hay gente que está lejos de los caminos de Dios, o que más bien piensan que Cristo está lejos, o que Dios está muy lejos de ellos. Y necesitamos, con nuestra vida, con nuestro testimonio, enseñarles que Dios no está lejos. O algunos piensan, ¿verdad?, de Dios como alguien que, ¿verdad?, pues que no va a hacer nada por ellos, que no puede o que no quiere, pero creen que Dios es muy pequeño para hacer algo en sus vidas o para solucionar un problema grande. Pero no, tenemos que enseñarles que Dios es un Dios grande, magnificar a Cristo. Ahora, como le digo, esas palabras tocaron mi corazón, me llamó la atención. Esas palabras de meditar o de magnificar a Cristo. Y cuando buscamos el significado de magnificar, fíjese lo que significa, entre muchas otras cosas quizás, pero magnificar significa engrandecer, significa alabar, significa ensalzar, significa agrandar, significa aumentar, significa ampliar, significa honrar a Cristo. Y todo eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice ahí en el versículo 20 que también será magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea que viva o ya sea que muera. Ahora, lo contrario de magnificar es minimizar o degradar. Y nosotros y el apóstol Pablo, ¿verdad?, no somos llamados a minimizar a Cristo. Somos llamados a magnificar a Cristo. El creyente no debe degradar con su vida, con su testimonio, ni minimizar a Cristo. El creyente con su vida, con su cuerpo, con sus acciones, con sus palabras, debemos magnificar a Cristo. Aprendíamos y sabemos que cuando Pablo escribió esta carta, él estaba prisionero en Roma. Bueno, algunos dicen que quizás fue en Cesarea, porque cuando Pablo fue prisionero en Roma 2 ocasiones. Una fue preso en Jerusalén y la otra me parece que fue en Éfeso.
Pero no, la segunda andaba en Roma, lo capturaron en Roma la segunda vez. Pero la primera vez en Jerusalén, lo pusieron en Cesarea, ahí en la costa del Mediterráneo, y luego de ahí lo llevaron a Roma. Y el libro de los Hechos narra el viaje de Pablo a Roma, ¿verdad? Ahí nos da un poco más detalles de ese primer encarcelamiento. Del segundo encarcelamiento no tenemos muchos detalles, pero el segundo encarcelamiento fue probablemente el que resultó en la muerte del apóstol Pablo. Ahorita vamos a conocer un poquito más. Entonces, la primera vez en Jerusalén, que fue lo que leímos hace unos momentos cuando estaba defendiéndose, y la segunda vez que fue puesto preso y fue ejecutado, se cree que fue decapitado. Ahora, esas dos veces de que Pablo fue prisionero, las dos veces se presentó ante el emperador. Y el emperador, esas dos veces que se presentó Pablo ante el emperador, fue un emperador muy conocido, Nerón. Emperador Nerón. Las dos veces. Ahora Pablo, hermanos, cuando vemos su vida, su historia, me doy cuenta que Pablo era un gran estratega. Era muy hábil para la estrategia. Si él hubiera sido un general de un ejército, él hubiera ganado infinidad de batallas, porque era un hombre muy inteligente en cuanto a planear para ganar, para tomar ventaja. De hecho, antes de que se convirtiera, lo encontramos como el perseguidor número uno de la iglesia, el que más daño le hacía a los creyentes, porque usaba de su inteligencia y de su estrategia para detener el avance del evangelio. Cuando estaban en Jerusalén los azotó, los arrasó, hizo que huyeran. Y Pablo, el estratega, dijo: pues a donde vayan los voy a perseguir. Y él había escuchado que ese Jesús a quien perseguía les había dicho a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén. Y Pablo dijo: en Jerusalén los detengo, en Jerusalén los acabo. En Judea, y Pablo dijo: en Judea los detengo. Y se fueron a Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Pablo dijo: a Samaria también los persigo. Ese era Pablo, el estratega. A donde vayan los voy a detener, decía Pablo. Pero Pablo, la Biblia dice que en el camino a Samaria, para perseguir y detener el avance del evangelio, tuvo un encuentro con un estratega más grande que él. Con alguien más poderoso. Pablo tenía cartas de las autoridades, pero se topó con aquel que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se topó con aquel que está por arriba de las autoridades, por arriba de los gobiernos, por arriba de los reyes. Y Pablo, el estratega, que también era muy inteligente, se dio cuenta que con él no podía. Se dio cuenta que con ese no. Y lo único, cuando él se dio cuenta lo que estaba haciendo, dijo: ¿y qué quieres que yo haga? Cuando le dijo: ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Quizá usted no sepa lo que es un aguijón, pero un aguijón eran unos clavos grandes de fierro que se le ponían en el arado cuando los bueyes andaban arando, o los animales andaban arando, para que no patearan, porque cada vez que pateaban se picaban.
Entonces los animales aprendían y dejaban de patear. Y Pablo le dice, Cristo le dice a Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Puedes seguir pateando todo lo que quieras, el único que va a salir lastimado y herido eres tú. Y Pablo reconoció y dijo: ¿y qué quieres que yo haga? Se sometió. Como nos debemos someter todos aquellos que tenemos un encuentro con Cristo. Si Pablo hubiera sido el presidente de una compañía, el Chief Executive Officer, él hubiese hecho que esa compañía creciese, aumentase, se extendiese por todo el mundo, fuera una transnacional, porque era un hombre muy inteligente, un gran estratega. Y cuando Jesucristo lo envía a predicar el evangelio, podemos ver en sus acciones, en su vida, en su testimonio, que él siguió usando de su estrategia para alcanzar a otros para Cristo. Por ejemplo, Pablo el estratega, él pensaba, cuando lo pusieron preso. Ahora sí vamos al libro de los Hechos, capítulo 26. Cuando a Pablo lo pusieron preso, hermanos. Ahora, recuerde que Pablo su meta era cómo alcanzar más almas para Cristo. ¿Cómo le voy a hacer para que más gente conozca de Cristo? Y dice la palabra del Señor que cuando lo apresaron en Jerusalén, primero lo llevaron ante el gobernador. Ahora, recuerden que el Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos, y Pablo sabía eso también, de que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: seréis llevados ante gobernantes, ante príncipes, ante tribunales, y cuando lo hagan, dice, no os amedrentéis, no tengan miedo, porque el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas que yo os he dicho, y les va a dar palabra para que hablen en esos tribunales, ante esos príncipes, ante esos reyes, ante esos gobernantes. Entonces, cuando Pablo es puesto prisionero y lo llevan al gobernador, créame que Pablo lo último que él tenía en mente era defender su causa, porque la meta de Pablo no era defenderse él, la meta de Pablo era la causa de Cristo, defender el evangelio de Cristo. Para mí el vivir es Cristo, magnificar a Cristo. Entonces cuando él dice, Pablo, te vamos a llevar ante el gobernador, dijo, al gobernador le voy a hablar de Cristo. Al gobernador le voy a hablar de Cristo. Y si usted lee el libro, no vamos a leer esta mañana todo eso, porque es una historia larga. Pero cuando llega ante el gobernador se llamaba Félix. Pablo le habla de Cristo. Le dice, gobernador, yo estoy aquí no porque andaba haciendo alboroto, yo estoy aquí por predicar el evangelio de Cristo. Y le empieza a hablar de eso, y empieza a decir, empieza a darle el mensaje de salvación al gobernador. Y el gobernador se interesa y dice, oye, esto está bueno, te voy a mandar con otro que está allá. Es más, llegó bueno, ese gobernador, Félix, era medio corrupto, porque dice la Biblia que
Era cínico, yo creo. Era cínico y corrupto, ¿verdad? Como muchos políticos. Y porque la Biblia dice que el gobernador lo escuchó y dijo, no hombre, pues este es inocente. Y la Biblia dice, ¿sabe por qué no lo soltó? Porque quería que Pablo le diera dinero. O como decimos en México, una mordida. O un soborno, vaya. Quería dinero. Y Pablo dijo, no, yo no estoy aquí para comprar mi libertad, yo estoy aquí para testificarte de Cristo. Oiga, y por 2 años, cada rato lo traía, y cada vez que lo traía, Pablo le hablaba de Cristo, le hablaba de Cristo. Y luego ese gobernador lo sucede otro, lo mueven y ponen a otro, Festo. Y el gobernador le dijo, te voy a mandar a Pablo para que. Y a Festo, otro gobernador, también le habló de Cristo. Porque mire, la mente de Pablo, la estrategia de Pablo decía, sí, yo voy a alcanzar a los humildes, a los indoctos, a los que no tienen conocimiento, pero si me alcanzo al gobernador, dice, ese gobernador me va a ayudar a alcanzar a todos los que él gobierna. Ese era Pablo. Y luego le habla a Festo, y Festo también se interesa. Oiga, Pablo era un gran estratega y era tremendo para hablar la palabra del evangelio. Luego Festo también se interesa, y Festo dice, ahí viene el rey Agripa, más grande todavía. Viene el rey Agripa. Y Pablo dice, con el rey Agripa también quiero hablar. Porque si el gobernador se convierte, va a alcanzar muchas almas. Podemos ganar muchas almas para Cristo. Pero si el rey se convierte, podemos ganar más almas para Cristo. Y en ese momento, en ese tiempo, ya Pablo había apelado a César. César era el gobernador máximo de todo el imperio romano. Y Pablo había apelado su causa a César, porque él en su pensar ya tenía la mente de predicarle el evangelio a César, a Nerón. De hecho, ahí en el versículo 25, llegado pues Festo a la provincia, llegó de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Bueno, ahí es donde le habla a Festo, al que sucedió a Félix. Pero Agripa en el 26. Entonces Agripa dijo a Pablo, fíjese, después de que Pablo le predicó el evangelio, dice, entonces Agripa, cuando se presentó ante Agripa, le dijo, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y fíjese lo que le dice, me tengo por dichoso, me tengo por bendecido, me tengo por honrado, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Y le empieza a hablar al rey de Cristo. Le empieza a dar testimonio de quién es Jesús. Aleluya. Es al rey Agripa a quien Pablo le cuenta su testimonio. Le dice, yo perseguía también a Jesús como esos que me andan persiguiendo a mí. Y le cuenta que en camino a Damasco se le apareció Jesús. Y dice que Pablo, él obedeció y se sometió a Cristo. Y fíjese, estaba tan tremenda la presencia de Dios en ese tribunal, que Pablo vio en el rey fe. Que Pablo vio en el rey que el rey necesitaba de Cristo y estaba a punto de entregar su vida a Cristo. Y por eso Pablo le dice al rey Agripa, cree en 26-27, le dice, ¿crees, oh rey Agripa,
¿crees a los profetas? Y le dice, yo sé que tú crees. Yo sé que fe ha nacido en tu corazón. Yo sé que lo que te estoy diciendo tú lo estás recibiendo. Y entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿a poco me estás tratando de convertir al cristianismo? ¿A poco me estás insinuando que quieres que me haga como tú? ¿A poco quieres que yo también sea cristiano? Y Pablo, y el rey le dice, mira Pablo, por poquito así, y me hago cristiano como tú. Y Pablo le dice, rey, dice, yo quisiera que usted fuera como yo, excepto por estas cadenas que traigo. Ese rey, después de que escuchó a Pablo, después de que casi se entregó a Cristo, casi como muchos, casi por poco rinden su vida a Cristo, por poco se entregan a Cristo. Ese rey, cuando escuchó a Pablo, si usted sigue leyendo, es más, se lo voy a leer, dice, cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí el rey y el gobernador y la esposa del gobernador, del rey, y le dice, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Ahora, la Biblia no dice, pero yo estoy seguro que esas palabras llegaron a los oídos de Pablo. Y le dijeron, Pablo, todo lo que tú tienes que hacer para ganar tu libertad es retirar tu apelación a César. Retráctate de lo que has pedido presentarte delante de César y eres un hombre libre. Pero Pablo, el estratega, el que quería que el evangelio, aleluya, se predicase en todo el imperio romano, dijo, no, llévenme ante César. No importa el que yo sea libre o el que esté prisionero. Lo que importa es que el nombre de Cristo sea magnificado, y va a ser magnificado delante del emperador, delante del rey. Ahora, Pablo fue llevado ante el emperador Nerón. La Biblia no nos da detalles ni nos dice qué fue lo que sucedió en esa audiencia. Pero le decía hace unos momentos que 2 veces compareció Pablo ante Nerón. Ahora le decía de la estratega Pablo porque lo que Pablo quiso hacer con Nerón, de que el emperador se convirtiese, fue lo que Dios hizo 200 años después, cuando el emperador, no Nerón, no Augusto César, cuando el emperador Constantino se convirtió a Cristo. Pero lo que Pablo quería hacer tenía una gran visión, pero no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de que el emperador se convirtiese al evangelio. Todavía pasaron 200 años antes de que Dios se revelase al corazón del emperador Constantino y se convirtiera al evangelio, a Cristo. En el año 300. Estamos hablando aquí en el año, los primeros años antes del 100.
Le decía que la primera vez que Pablo se presentó ante Nerón, el emperador. Ahora, como le digo, la Biblia no nos dice qué fue lo que sucedió en esa audiencia, pero inferimos por lo que sucedió ante el rey Agripa, que lo mismo hizo Pablo con el emperador Nerón. Le habló de Cristo. Y yo creo, hermanos, que la presencia de Dios estaba tan grande y tan poderosa en esa primera audiencia, de que no había excusa para el emperador Nerón para que aceptase a Cristo como su Salvador. Pero no sucedió así. Cuando uno ve la historia del emperador Nerón, el emperador Nerón al principio no era un hombre malo, no era un hombre terrible como se le conoce ahora en la historia, porque quemó toda la ciudad, porque se enardeció contra el cristianismo de una manera diabólica. Los apresaba, los bañaba con chapopote y los ponía en su jardín para prender fuego, para que le alumbraran su jardín a los cristianos. Después, ahora, ¿qué fue lo que sucedió en la vida de Nerón? Que de un emperador normal, vamos a decirlo así, se enloqueciese y se convirtiese en un hombre endemoniado porque se enloqueció. Ahora sí se le conoce como un loco, pero al principio no era así. Yo creo que lo que sucedió es que cuando Pablo le habló del evangelio, él rechazó a Cristo. Y en vez de abrir su corazón al Espíritu Santo, él abrió su corazón y permitió que el enemigo poseyese su vida y lo atormentase de tal manera que se enloqueció. La primera vez que Pablo habla de que se va a presentar al emperador es aquí en los Filipenses, y él dice: yo tengo la esperanza de que voy a ser puesto en libertad para volver a verlos. La segunda vez que Pablo habla de que se va a presentar ante el emperador, Pablo dice: el tiempo de mi partida está cerca. Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Porque sabía que César, a quien él le había hablado de Cristo, se había enloquecido. Y que si la primera vez que se presentó delante de él lo dejó ir, la segunda vez que se iba a presentar delante del emperador Nerón, Pablo ya no iba a vivir. Y mucho menos el emperador iba a creer en Cristo. Pablo sabía eso. Y por eso aquí en los Filipenses les da gracias a ellos por sus oraciones y les dice: porque yo sé que sus oraciones van a resultar en mi liberación. Porque yo sé que sus oraciones van a ser de bendición y voy a poder volverlos a ver. Y sí sucedió, quizás porque fue puesto en libertad. Pero a los 2 años, ahí mismo en Roma, lo volvieron a agarrar y lo llevaron ante el emperador, donde le dictó sentencia de muerte. Pero Pablo ya sabía eso. Este hombre estratega, este Pablo, él sabía en su manera de pensar, en su manera de planear, que si era Pablo el que era magnificado, al morir Pablo se iba a acabar todo. Pero él sabía que si Cristo es magnificado, él decía: Cristo va a ser magnificado, ya sea que yo muera o ya sea que yo viva.
Porque Cristo, hermanos, aleluya, es magnificado en la vida del creyente, en el cuerpo del creyente, como dice ahí Pablo en Filipenses, aleluya. Se lo voy a leer una vez más, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Aleluya, gloria al Señor para siempre. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Quiere decir, hermano, que magnificamos a Cristo con nuestras acciones, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestro trabajo. Y recuerde lo que significa magnificar: engrandecer a Cristo, alabar a Cristo, ensalzar a Cristo, agrandar a Cristo, aumentar a Cristo, amplificar a Cristo, honrar a Cristo. Lo hacemos con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestro cuerpo. Porque Cristo no es magnificado porque construyamos un edificio hermoso o una catedral. Oye, hay tantas catedrales bonitas que hay alrededor del mundo. Allá en España hay una catedral muy famosa que todo el mundo quiere ir a verla. En Roma hay catedrales. En México las cubrían de oro por dentro. Pero fíjese lo que dice el rey Salomón en 2 Corintios 6:18. Y yo creo que nadie ha construido una catedral como construyó Salomón, o un templo como construyó Salomón. De hecho, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo que construyó Salomón. Y en el capítulo 6, con todos esos lujos, hermosura, belleza, mano de obra artesanal, artesanía, lo que usted, como usted le quiera llamar, fíjese lo que Salomón dice acerca de lo que él construyó. Versículo 18 dice: mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Oiga, y Salomón no construyó cualquier templo, cualquier casa, cualquier catedral. Construyó una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y Salomón dice: esta casa no es nada para lo que es Cristo, para lo que es Dios. No lo puede contener, no se puede comparar, porque es más grande que cualquier catedral, que cualquier palacio. Porque como decía al principio, ya voy a terminar, Cristo es magnificado porque hay muchos que creen que Él está muy lejos. Y como decía el comentarista y como le decía al principio, está muy lejos. Y usted y yo, con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro cuerpo, tenemos que enseñarles como con un telescopio que Él está cerca, que Cristo está cerca. ¿Qué tan cerca? Está aquí en este momento, aleluya. Porque Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mientras este mundo continúe, Cristo está cerca, con nosotros, en nosotros, sobre nosotros, alrededor de nosotros. Aleluya. A veces las circunstancias en la vida quizás te hagan sentir que Dios no te escucha. A lo mejor que Dios está tan lejos que no te escucha. Pero mi deber como creyente y tu deber como hijo de Dios es hacerle ver a la gente que Dios es un Dios que escucha, que ahí está. Aleluya. Le decía al principio y decía este comentarista que creen
que Cristo o que Dios es un Dios muy pequeño. Hasta le dicen Diosito a veces. O hasta dicen Cristito. Y se lo traen ahí colgando. O lo ponen ahí en la pared. Y lo ven como algo pequeño que hasta lo pueden traer colgando de su cuello. ¿Creen que cuando se ven con dificultades, cuando se ven en problemas, ven el problema, ven la dificultad, que creen que ese problema que es grande, que es serio, es más grande que el Dios que han escuchado, que les han dicho? A esos, como con un microscopio, necesitamos decirle que ese Dios que creen que es un Dios pequeño es más grande que su problema, es más grande que toda circunstancia, es más grande de cualquier conflicto, es más grande que cualquier enfermedad. Aleluya. Porque cuando lo hacemos estamos magnificando a Cristo, a esa vida que necesita un milagro. ¿Sabe que hay muchos que no lo ven? ¿Dónde está Dios? Y ahí es donde el apóstol Pablo dice: Cristo va a ser magnificado en tu vida, en mi vida, en la vida de Pablo. Cuando, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:15, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aleluya. Así alumbre el creyente. Aleluya. Debe ser luz a los hombres que están en tinieblas, que no ven que hay un Dios. En Filipenses 2:11, ahí mismo donde estábamos viendo, yo lo mencioné la predicación pasada, donde el apóstol Pablo les llama a los filipenses, los exhorta a brillar. Les dije 2:11, pero no es el 11, es el 15, 2:15. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hay gente mala, o hay gente que están en tinieblas, no tienen a Dios, no tienen a Cristo. A esa gente mala, a esa gente que no conoce de Dios, usted y yo debemos de llevarle el evangelio de Cristo con nuestra vida, con nuestro testimonio, para que resplandezcamos como luminares en ese mundo. Porque los que no lo ven necesitan luz. Aleluya. Y finalmente muchos no lo conocen, no conocen de Dios, porque dice Pablo a Romanos, porque no han oído. Cuando escuchen, van a creer. En Romanos 10, versículo 13, dice Pablo: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Mucha gente no cree. Hay muchos que no creen. ¿Por qué no creen? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Por qué no han oído? ¿Por qué no han escuchado?
¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Tenemos que predicarles. Tenemos que evangelizarles. Tenemos que magnificar a Cristo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aleluya. Es bendición brillar, resplandecer, magnificar a Cristo. Y finalmente póngase de pie porque ya voy a terminar. Hay muchos que no sienten. No sienten a Dios, no sienten nada. Y no lo conocen porque no lo sienten. O porque están viendo las circunstancias que han venido a su vida o a la vida de otros también. A veces el creyente se desanima no por lo que le sucede a uno, sino tristemente por lo que le sucede a otros. Los filipenses. Ahora, esa gente que no siente nada, muchos creen que para, no sé, aceptar a Cristo y convencerse de Cristo, quieren que les acontezca lo que le pasó a Pablo, de que un gran resplandor y que se queden ciegos y que haya relámpagos, como dijo alguien por ahí, y truenos y una voz que te escucha. Dios lo puede hacer así, pero no siempre lo hace así. Porque el Espíritu Santo no siempre habla de un torbellino o de un trueno o de un relámpago. El Espíritu Santo también dice que habla en medio de un viento apacible y suave, que ni lo sientes. Cuando no sientas de Dios, necesitas fe. Necesitas creerle a Dios. Ahora, yo no te puedo dar fe, pero sí te debo dar ejemplo de mi fe. Como Pablo cuando le escribe a los filipenses, porque mire, algunos de los filipenses amaban mucho a Pablo. La carta de Pablo a los filipenses, cuando Pablo escribe a los filipenses, no les dice Pablo, el apóstol llamado de Jesucristo, a la iglesia, como a otras iglesias sí les habla así. A los filipenses no les habla así. A los filipenses les dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. No menciona ni siquiera que es apóstol de Cristo. Es un siervo de Cristo. Ahí está otro mensaje. Que la palabra siervo en el original no es el de un sirviente, sino más bien es el de un esclavo que se somete voluntariamente a servir a alguien por agradecimiento a veces o por amor. Y la diferencia es de que cuando Pablo dice Pablo y Timoteo somos siervos, no sirvientes, siervos, esclavos de Cristo. Porque un sirviente, si quería trabajar para ese amo, trabajaba, y si no quería trabajar para ese patrón, se iba. No tenía ninguna atadura. Pero un esclavo, como dice Pablo, él decía, yo no tengo la opción de no servir a Cristo. Pablo y Timoteo tenemos que servir a Cristo.
No tenemos la opción de renunciar y irnos y dejarlo. Soy esclavo de Cristo. A los filipenses, cuando vieron a Pablo, les decía que les escribe de esta manera porque había una cercanía, una amistad entre Pablo y los hermanos de Filipo. Y muchos de ellos, cuando vieron que Pablo estaba desanimado, cuando Pablo estaba encarcelado, se estaban desanimando. Pablo estaba encarcelado y eso traía desánimo no a la vida de Pablo, a algunos hermanos en la iglesia, porque quizás pensaban, como muchos, cuando vemos que otros pasan por situaciones difíciles, ¿y dónde está Dios? Y Pablo tanto que hizo por mi vida, por la iglesia, por el evangelio, y mira, está detenido, está preso. Y a esos creyentes, fíjense lo que les dice Pablo en el versículo 12, Filipenses 1, 12 y 13, les dice: hermanos, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, no piensen que es para mal. Dice, han redundado, han resultado más bien para el progreso del evangelio. Si estoy preso, dice, pero Cristo es magnificado, Cristo es glorificado, el evangelio sigue avanzando, porque dice en el versículo 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Sabe quién era el pretorio? El pretorio romano eran aproximadamente 10,000 guardias especiales, soldados escogidos, entrenados especialmente para proteger al emperador. Y como Pablo era prisionero del emperador, los soldados del pretorio tenían la responsabilidad de guardar a Pablo para que no escapase. Entonces Pablo, durante todo el tiempo que estuvo prisionero, tenía un guardia del pretorio encadenado a su mano las 24 horas del día. Y Pablo no dice detalles, pero si Pablo le habló al gobernador, le habló al emperador, le habló al rey y le hablaba a cuantos el Señor le ponía en su camino, tenga por seguro que a cada uno de esos guardias que estaba él atado, le habló de Cristo. Y tenga por seguro que cada uno de esos guardias, quizás no todos, pero con uno que se haya convertido, esos guardias, esos soldados fueron y le predicaron a los otros 10,000 que eran la guardia del emperador. Y Pablo dice, y en la guardia del emperador, en el pretorio, dice, Cristo es glorificado también. Y si usted sigue leyendo también las cartas del apóstol Pablo, él menciona también la casa del César. Algunos de la familia del César también se convirtieron al evangelio, porque Pablo, aleluya, escogió su objetivo, vivió para glorificar a Cristo, para que Cristo fuera glorificado en su vida. Gloria al Señor. Yo ya me voy a callar porque yo ya hablé mucho. Yo no sé qué es lo que el Señor habló a tu vida.
yo no conozco tu necesidad. Lo que sí sé, lo que sí conozco, es a ese Cristo que predica Pablo. Y ese Cristo que predica Pablo es un Dios que usa su palabra de una manera que, conforme a la necesidad de mi vida, así Él va a ministrar a mi vida y así Él va a hablar a mi vida. Así de que si algo tocó tu vida de este mensaje, de estas palabras, de lo que hemos estado hablando aquí, créeme que no soy yo, que no conozco lo que tú puedas estar pasando, o lo que estés pensando, o lo que estés viviendo, pero que hay un Dios que conoce, hay un Dios de poder, hay un Dios de amor, hay un Dios que te ama, hay un Dios que es real y que lo único que Él quiere para tu vida es bendecir tu vida. Bendecir tu vida. Aleluya. Para que cuando tú salgas de aquí, cuando salgamos de aquí, podamos dar testimonio, podamos llevar este mensaje a aquellos que necesitan también conocer de Cristo. Conocer ese Dios que quizás piensan que está lejos, o que creen que no los oye, o que creen que no se interesa en sus vidas, o que no puede. Pero es mi deber, mi responsabilidad, así como Pablo, hacerle ver a esa gente, hacerle ver a todo el mundo, hacerle ver a cada vida, aleluya, que Cristo, aleluya, es un Dios, es un Señor, que para Él nada hay imposible. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y yo quiero hacer una oración antes de despedirnos de este lugar. No solamente quiero hacer una oración, quiero que oremos juntos a Dios. Y que juntos le pidamos a Dios, primeramente por tu vida, por tu salvación. Pero también si estás pasando por alguna dificultad, alguna enfermedad, algún problema, cualquiera que sea, el mensaje de esta mañana me dice que ese Cristo, aleluya, es un Dios grande, es un Dios todopoderoso. Y quiero que juntos le pidamos a Dios por tu vida, y que juntos pidamos a Dios que Él te ayude, que Él abra puertas, que Él cierre puertas, que Él conteste, que Él sane, que Él traiga liberación, aleluya, que Él traiga bendición a tu vida, a tu hogar, a tu casa, cualquiera que sea la situación, las circunstancias. Y si tú quieres que oremos a Dios, nomás levanta tu mano y dime: pastor, yo quiero orar con usted, yo quiero orar juntos. Tú necesitas de Dios, déjame orar por ti antes de despedirnos. Mira, ahí está una vida, gracias, Dios te bendiga. Alguien más diga: pastor, déjeme orar con usted. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios juntos que Dios conteste, que Dios bendiga tu vida. No te dé vergüenza, no te dé pena. Aleluya. La única razón por la cual, gracias, Dios le bendiga. Ahí está también otra mano, allá atrás, Dios le bendiga. Gracias, mi hermano. Gloria al Señor para siempre. Vamos a hacer esto, vamos a pasar aquí al altar y vamos a pedirle a Dios. Tú no levantaste la mano y tú quieres venir, ven. Aquí este altar está abierto. Yo no sé tu necesidad, pero el Dios que yo sirvo, Él sí conoce y Él sí sabe tu necesidad. Hola. Gloria al Señor. Dios lo bendiga. It's all right. Aleluya.
Venga, si usted quiere, aleluya, oración, necesita oración, no me tiene que decir a mí nada. Pero si usted necesita de Dios, vamos a orar al Señor. Yo sé que Rudy necesita un milagro de Dios, sanidad, amén. Porque yo no sé, no creo que, porque él me dijo, ¿verdad? Y yo sé, no creo que. Pero tú necesitas de Dios, aleluya. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios. Te diré como Pablo, ¿crees a Cristo? ¿Crees a los profetas? ¿Crees lo que te he estado hablando? Y te diré como Pablo, yo sé que sí crees. Pero no seas como el rey que diga, pastor, por poco me convence de que pase. Eso no es de mí. Tampoco estoy aquí para asustarte, para decirte y recordarte lo que le sucedió a Nerón. Que Nerón rechazó la gracia de Dios y endureció su corazón. Y se perdió. Dios me libre de que eso suceda en mi vida. Dios te libre de que eso suceda en tu vida también. Sino que Dios tenga misericordia, aleluya, de ti y de mí. Aleluya, vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos. Yo voy a orar por sanidad para Rudy, porque yo sé que nada es imposible para Dios. Aleluya, sí. Gracias. Gloria a Dios. Si alguien necesita oración por sanidad, bueno, pasa. Yo no te voy a sanar, yo no me voy a orar por ti. Pero Cristo, aleluya, al cual yo sirvo, ese tiene poder. Cierra tus ojos y de orar. Padre, te doy gracias por la vida de tu Hijo, Señor, por esa fe que ha nacido en su corazón, Señor. Y es en el nombre de Jesús que yo reprendo todo ataque del enemigo, toda enfermedad, toda dolencia de su cuerpo físico, Padre. En tu nombre, Jesús, tú obres un milagro de sanidad sobre su cuerpo. Que tú seas magnificado, glorificado, exaltado, Señor, obrando un milagro en su vida, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, aleluya. Más grande que mi problema, más grande que mi enfermedad. Bendice, Señor, a tu hija, Señor, y obra, Señor, en su vida, aleluya, en su mente, en su alma, en su espíritu, y llénala de ti, Señor. Oh, y tú traigas, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a tu hija, cualquier necesidad de su alma, de su corazón. Así, Señor, aleluya, tú la concedas esa petición, Señor, constante delante de ti, oh Dios. Tú obres, aleluya, en toda situación y en toda circunstancia para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice, Señor, a tu hija, Padre, aleluya, y esa fe, Señor, que ha nacido en su corazón, aleluya. Yo las bendigo, Señor, en tu nombre, esta criatura, Señor, aleluya, que está escuchando, Señor, tu palabra y está sintiendo tu presencia, Señor. Bendíceles, guárdales, oh Dios, aleluya. Señor, bendice a tu hijo, Padre, aleluya. Guárdales, Señor, bajo el hueco de tu mano, Señor. Oh, así hazlo, Señor, en su vida, en su hogar. Y te pido, Señor, por cada vida y cada corazón, que abre su corazón a tu palabra, que abre su corazón a ti, Señor, aleluya. Y te doy gracias, Padre. Y te pedimos, Señor, que como iglesia nos ayudes a levantar tu nombre en alto. Que el hombre disminuya, que el hombre mengüe, pero que tú seas glorificado, Señor. Que tú seas magnificado, Cristo, y que nos ayudes como iglesia a levantar el nombre de Cristo, para que más almas, Señor, vengan al conocimiento de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Quiere adorar unos momentos y
y decirle al Señor: anhelo conocerte, Espíritu Santo. aleluya. Anhelo siempre estar cerca. Quiero sentir tu presencia, Señor. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Aleluya. Sí, Señor. Anhelo Conocerte, Espíritu Santo. oh, santo eres, Señor. Anhelo Siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado.